Me llamo Tomás Márquez y durante casi 30 años llevé una placa en el pecho, patrullando las calles polvorientas y a veces traicioneras de Puebla y sus alrededores. Vi cosas que aún me despiertan en la noche: muertos sin nombre, madres llorando frente a velas y estampitas, secretos que jamás debieron salir a la luz. Pero ningún caso me marcó como la desaparición de Sol Hernández en el verano del 2001. En aquellos años, Zacatlán seguía siendo un pueblo grande, de esos donde todos se conocen y nadie olvida nada. Las campanas de la iglesia marcaban el ritmo del día, el olor a pan de queso flotaba en el aire cada mañana y las noticias llegaban primero a la tiendita de Don Lupe antes que a la radio. Sol era hija de una familia conocida. Su madre, doña Petra, vendía tamales en el mercado los domingos. Su padre, don Isauro, trabajaba en la empacadora de manzanas. Ella tenía 17 años y toda la frescura de una generación que creía que el mundo podía cambiar solo con soñar más fuerte. Era junio, temporada de lluvias y graduaciones, las calles mojadas, los vestidos colgando en las ventanas para que se secaran antes del baile. Sol había pasado semanas preparando su vestido verde esmeralda. Lo cosió su abuela, con encajes traídos de San Miguel Tenango. El baile de graduación sería en el Salón Ejidal de Zacatlán, decorado con globos y papel picado, bajo la mirada curiosa de medio pueblo. Ese viernes, el pueblo entero se preparaba para la fiesta. Los cohetes sonaban en honor a San Antonio de Padua, patrón de los enamorados y los que buscan milagros. A las 7 de la tarde, Sol se despidió de sus padres con un abrazo apurado. Su novio, Ernesto Gómez, no había podido ir a recogerla. Su madre estaba internada en el hospital de Huauchinango y todos lo sabían por las radios locales. «No te tardes, mija», le dijo doña Petra, «que luego los perros aúllan y los malos andan sueltos cuando llueve». Sol sonrió, se acomodó la flor en el cabello y salió a la calle, empedrada. Nunca más volvió a casa. A las 11 de la noche, don Isauro llegó preocupado a la comandancia. «Mi hija no regresa, comandante. Ya pregunté en el baile. Nadie la vio llegar». Las siguientes horas fueron un torbellino de preguntas y silencios. No había cámaras de seguridad en Zacatlán. Nadie recordaba haber visto un taxi recogiendo a Sol esa noche. Los músicos del baile, el trío Luz de Luna, juraron que no vieron a ninguna muchacha con vestido verde entrar sola. En el pueblo empezaron los rumores, que Sol se había fugado con un forastero, que la vieron subirse a una camioneta rumbo a Pizaco, que la tierra, como a veces sucede en las historias viejas, se tragó a la muchacha más bonita del barrio. Yo dirigí la búsqueda, peinamos los campos, preguntamos en las fondas, revisamos la terminal de autobuses y hasta las brechas por donde, según los ancianos, a veces desaparecen animales y gente. Nada, ni una prenda, ni una pista, ni un maldito rastro. La familia Hernández colgó fotos de Sol por toda la región. Los comerciantes pusieron una veladora en la esquina del mercado, pero las semanas pasaron y el caso se enfrió. Así pasa aquí. Los vivos aprenden a seguir respirando mientras los muertos se vuelven leyenda. En Zacatlán, los secretos pesan más que las campanas. Los viejos se cruzan de acera cuando oyen hablar del caso. Las comadres repiten la historia en voz baja, persignándose al pasar por la casa de los Hernández. En ese tiempo, yo también tenía una hija de la edad de Sol. Tal vez por eso, cada noche, antes de dormir, revisaba las fotos del expediente. La sonrisa de Sol, su mirada limpia, el vestido verde colgado al sol en el patio. Algunos aseguran que la vieron cerca del arroyo esa misma noche, rezando junto a la Virgen de los Remedios. Otros dicen que la escucharon cantar bajo la lluvia, como si supiera que algo iba a pasarle, pero nadie, absolutamente nadie,
supo dar una pista real. Junio de 2007. Para entonces, ya me había retirado del servicio activo. Un día, recibí una llamada de Raúl Mendoza, un viejo amigo que trabajaba en el deshuesadero de Tlatlauquitepec. «Tomás, tienes que ver esto. Encontré algo en un coche que acaba de llegar». Su voz era tensa, como quien carga un secreto muy pesado. El coche era un Chevrolet Cavalier azul, oxidado y cubierto de polvo. En la espuma del asiento del conductor, Raúl había hallado un objeto duro, envuelto en plástico. Era un anillo de graduación de la preparatoria Benito Juárez, generación 2001. Dentro, grabado, S. Hernández. Sentí un escalofrío, 6 años sin noticias, y de pronto la primera pista real. La noticia corrió rápido. Don Isauro llegó al deshuesadero con los ojos enrojecidos, aferrado a la esperanza como quien aprieta un rosario gastado. El anillo era, sin duda, de Sol. «¿De dónde vino este carro?», pregunté. Raúl dudó, pero luego señaló a un hombre que conversaba junto a la reja. Esteban Morales, exdirector de la preparatoria local. Lo tenía guardado en su rancho de Zacapoaxtla, comandante. Me pagó para traerlo. Dijo que ya no lo necesitaba. Morales era un hombre respetado, padre de familia, miembro del Cabildo Municipal, organizador de las fiestas patrias y procesiones de Semana Santa. ¿Por qué guardó el coche tanto tiempo? Ocupaba espacio, nada más. Respondió, evitando mi mirada. Algo en su voz no cuadraba. Los asientos del coche estaban removidos. En el piso metálico, manchas oscuras, un olor penetrante a químicos y metal. El baúl tenía una placa soldada recientemente, como si alguien hubiera querido sellar lo que fuera que guardaba adentro. Le pedí a Raúl que no tocara nada. Llamé al fiscal Márquez, el único del Ministerio Público que alguna vez tomó en serio el caso de Sol. En menos de una hora, llegó con 2 peritos forenses y un cuaderno de notas. La escena, por fin, se volvió oficial. El descubrimiento del anillo de Sol Hernández sacudió Zacatlán como un trueno en la madrugada. No pasó ni un día antes de que los murmullos cruzaran las paredes de adobe y la noticia llegara a las cantinas y las misas de domingo. Para muchos, aquello fue una señal divina. Para otros, la confirmación de que el pueblo había guardado silencio demasiado tiempo. La investigación oficial volvió a abrirse. La Fiscalía de Puebla envió un equipo forense a revisar el Chevrolet, y yo, aunque jubilado, fui invitado como asesor por mi experiencia en el caso. Mentiría si dijera que no sentí un nudo en la garganta al ver otra vez las calles mojadas de Zacatlán, los puestos de pan dulce y los niños jugando entre los charcos, ajenos al peso de la tragedia. El peritaje fue minucioso. Bajo la placa soldada en la cajuela hallaron varios objetos: un zapato de tacón verde, un collar de perlas barato y una credencial de estudiante, ya desvaída, con la foto de Sol sonriendo en blanco y negro. Había fibras de tela verde, tal vez del vestido de graduación, y restos de sangre, antiguos, casi borrados por los años y los productos de limpieza. Las pruebas se enviaron al laboratorio en la ciudad de Puebla. Mientras tanto, el fiscal Márquez y yo entrevistamos nuevamente a Esteban Morales. Su actitud había cambiado. Ya no era el hombre seguro y cordial de las fiestas patronales, sino alguien que ocultaba nerviosismo tras las palabras formales. «Ese coche lo compré de segunda mano», declaró, mirando por la ventana de su despacho. «Lo tuve años, pero apenas lo usaba para viajes largos. No presentó papeles de compra, ni supo decir con precisión cuándo lo adquirió. La policía revisó el rancho de Morales en Zacapoaxtla y halló recibos antiguos, algunos en nombre de personas que ya no vivían en la zona, pero nada definitivo. En su despacho
Una vieja agenda reveló notas sobre estudiantes de varias generaciones. En la página correspondiente al año 2001, el nombre de Sol estaba subrayado 2 veces. Retomar el caso significaba revolver la memoria de todo un pueblo. Los viejos compañeros de Sol fueron interrogados de nuevo. Muchos habían emigrado a Ciudad de México o a Estados Unidos, pero algunos aún quedaban en Zacatlán. La mejor amiga de Sol, Carmen Ruiz, contó algo que nunca había dicho antes. Unas semanas antes de la graduación, Sol me dijo que el director Morales la invitó a su oficina varias veces, que a veces la hacía sentir incómoda, pero que pensaba que era parte de ser una de las mejores alumnas. Otras exalumnas comenzaron a relatar historias parecidas, de reuniones privadas, de preguntas personales, de favores fuera de horario. Por años, nadie habló por miedo o por costumbre. En los pueblos las cosas se saben, pero no se dicen. El conserje de la preparatoria, don Felipe, se animó a declarar al ver que el caso tomaba fuerza en la prensa local. Esa noche vi a Sol salir del edificio. Contó. No iba sola. El director Morales la acompañaba, y ella no parecía contenta. Pero después, nadie supo nada más. La familia Hernández había envejecido rápido en esos 6 años. Doña Petra apenas salía de casa. Encendía veladoras cada mañana frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe y repetía las mismas oraciones, como si pudiera volver el tiempo atrás. Don Isauro dejó de tocar la guitarra en las fiestas. Decía que los acordes le traían recuerdos de su hija y prefería el silencio. Cuando se enteraron del hallazgo en el coche, la esperanza se mezcló con el terror. Quizá está viva, quizá aún regrese, decían las vecinas. Pero todos sabíamos que la verdad rara vez concede milagros en estos casos. Fue Carmen Ruiz quien, movida por el remordimiento, entregó un pequeño cuaderno a la policía. Era el diario personal de Sol, escondido entre viejos libros escolares en el desván de los Ruiz. Las primeras páginas eran inocentes, relatos de amigas, sueños de ir a la universidad en Puebla, canciones de moda en la radio, pero a partir de marzo, el tono cambiaba. El director Morales me pidió quedarme después de clase. Dice que ve potencial en mí, pero a veces me hace preguntas extrañas. Más adelante, las frases se volvían oscuras. No quiero decepcionar a mi familia, pero no entiendo por qué me siento tan incómoda cuando estoy a solas con él. El 15 de junio, la última entrada. Hoy es la graduación. Mamá planchó mi vestido. Ernesto no puede venir. El director dijo que puede acercarme al baile, si quiero. No sé si aceptar. Tengo miedo, pero no quiero quedar mal. Las palabras de Sol eran como ecos bajo la lluvia, pidiendo ayuda demasiado tarde. El escándalo explotó. Los periódicos regionales llenaron sus portadas con la foto de Sol y titulares como «¿Quién protege a los poderosos en Zacatlán?». Las familias divididas. Algunos defendían a Morales, otros lo condenaban en voz alta. En la iglesia, el padre Salvador pidió rezar por la verdad, sea cual sea. Yo sabía, por experiencia, que cuando el poder está en juego, las lealtades cambian más rápido que el clima de la sierra. El laboratorio confirmó que la sangre encontrada en el coche correspondía al grupo sanguíneo de Sol. Las fibras del vestido, el zapato y el collar coincidían con lo que llevaba la noche de la desaparición. Las huellas dactilares en la credencial estudiantil pertenecían a Morales y a Sol. Morales fue llamado a declarar nuevamente. Esta vez no respondió preguntas, y su abogado, un hombre de Puebla capital, llegó con un portafolio de documentos y amenazas veladas de demandar a la prensa por difamación. El clima en Zacatlán era denso, como antes de una tormenta. Las noches se llenaron de rumores, que Sol aparecía en sueños a los niños,
que Morales tenía padrinos en el gobierno, que la policía estaba comprada. Entre el miedo y el coraje, el pueblo esperaba respuestas. Con el expediente creciendo, el fiscal Márquez ordenó registrar todas las propiedades de Morales, su rancho, su casa en el centro, su despacho en la preparatoria y una pequeña cabaña en las afueras de Chignahuapan. Fue en esa cabaña donde los perros de la unidad canina marcaron una zona detrás del cobertizo. Empezó la excavación. Bajo la tierra húmeda, encontraron restos de tela verde, fragmentos de huesos humanos y una peineta de nácar igual a la que Sol llevaba el día de su graduación. El círculo se iba cerrando, pero lo más duro aún estaba por venir. Hay momentos en los que el tiempo parece detenerse, como si el aire mismo se espesara en las calles viejas de Zacatlán. Después de descubrir los restos de Sol detrás de la cabaña, la noticia se propagó como pólvora mojada, lenta, densa, imposible de contener. No había ya lugar para la esperanza. La madre de Sol no salió de su casa durante días. El pueblo entero caminaba en silencio, mirando al suelo, como si todos compartieran una culpa antigua, heredada de generación en generación. La lluvia caía cada tarde, empapando la plaza, arrastrando el polvo y las flores secas de los altares improvisados. Los reporteros llegaron desde Puebla y Ciudad de México. Las cámaras apuntaron a la iglesia, al mercado, a la casa de los Hernández, pero nadie quería hablar. En la radio, una canción de Lila Downs sobre mujeres perdidas sonaba cada noche, como si alguien allá arriba intentara consolar a las madres con la música que duele, pero no cura. El fiscal me pidió que acompañara los interrogatorios, porque conocía a todos. La comisaría olía a café recalentado y papeles húmedos. Morales, ya sin corbata, con las manos esposadas sobre la mesa, miraba a la pared. Su abogado intentaba mantener la compostura, pero hasta él temblaba al leer las pruebas. No negó haber estado con Sol esa noche. Dijo que solo quiso ayudarla, que era su deber como educador preocuparse por las alumnas más brillantes. Pero los papeles, el diario, las declaraciones de Carmen y don Felipe, y sobre todo los restos encontrados, pintaban otra historia. El fiscal presionó. Morales callaba. En el pueblo se murmuraba que tenía amigos en la capital, que alguien poderoso movería los hilos para sacarlo del problema. Las madres se reunieron en la plaza, veladoras en mano, exigiendo justicia. El padre Salvador les acompañó, rezando oraciones que mezclaban la Biblia y los viejos rezos indígenas de la sierra. Los días se volvieron pesados, como si el aire mismo oliera a miedo. Algunos aseguraban haber visto a Sol en sueños, pidiendo que no la olvidaran. Otros decían que Morales no actuó solo, que había nombres importantes detrás de su silencio. Un día, recibí una carta anónima, escrita con tinta azul, en un sobre sin remitente. Decía: «Comandante Márquez, busque en el archivo de la preparatoria. No todo está donde parece, no confíe en los de la capital». Compartí la carta con el fiscal. Registramos la oficina de Morales de arriba a abajo. Entre libros de actas y expedientes polvorientos, hallamos una libreta negra, cuidadosamente escondida detrás de un falso fondo en el cajón inferior. Dentro de la libreta, nombres y fechas. Listas de alumnas, notas extrañas, potencial, discreta, necesita apoyo, familia ausente. Pagos, pequeñas sumas marcadas con iniciales. Y al fondo, una hoja con el nombre de Sol, subrayado 2 veces, con la fecha de su desaparición y la palabra final escrita en rojo. Las piezas empezaron a encajar. Morales seleccionaba a las estudiantes más vulnerables, las invitaba a su oficina, las aislaba del resto. A veces les prometía becas, otras, ayuda para entrar a la universidad. Siempre a puerta cerrada. Llamamos a declarar a varias exalumnas cuyos nombres aparecían en la libreta.
Al principio casi todas negaron haber visto algo raro, pero tras horas de preguntas, dos de ellas, Leticia Vargas y Ana Lucía Montiel, hablaron entre lágrimas, contaron historias de incomodidad, de frases ambiguas, de caricias disfrazadas de afecto paternal. Nunca lo denunciaron por miedo a perder las becas o por no hacer enojar a sus padres. En pueblos como Zacatlán, el qué dirán es tan poderoso como la propia ley. La investigación subió de nivel. La prensa local sacó nombres de funcionarios, rumores de favores y protecciones. El fiscal pidió la intervención de la Procuraduría del Estado. Varios archivos desaparecieron misteriosamente de la preparatoria. Morales guardaba silencio, pero el miedo ya se había esparcido. Las autoridades de la capital comenzaron a sentirse incómodas. El caso de Sol amenazaba con destapar una red más grande. El pueblo se polarizó. Algunos acusaban a la policía de fabricar pruebas. Otros decían que, por fin, se estaba haciendo justicia. En las cantinas, los hombres cambiaban de tema cuando escuchaban el apellido Hernández. Yo seguía reuniendo declaraciones. Entre los papeles viejos de la preparatoria apareció una hoja de registro de visitantes. La noche de la desaparición de Sol, una camioneta blanca, placas de la capital, quedó registrada a las 19:42. El nombre anotado era ilegible, pero la firma parecía la de un funcionario conocido de la región. El fiscal ordenó buscar todas las grabaciones de cámaras de los bancos cercanos, de las gasolineras en el camino a Zacapoaxtla, de los hoteles de paso. Una de las cintas, apenas visible por la lluvia de esa noche, mostraba a Morales subiendo a Sol a su coche. Junto a él, un hombre alto, de saco beige y voz grave. El rostro apenas se distinguía, pero algo en la postura me resultó familiar. Las horas siguientes fueron de tensión. El fiscal viajó a la capital para consultar expedientes, mientras en Zacatlán el rumor era que Morales sería liberado por falta de pruebas sólidas. Pero la libreta, los testimonios y las grabaciones no dejaban lugar a dudas. Alguien más, con poder, estuvo presente la noche en que Sol desapareció. Por fin, la Procuraduría detuvo a un funcionario municipal, Leopoldo García, amigo cercano de Morales y donante en varias campañas políticas locales. La noticia cayó como balde de agua fría. García negó todo. Pero la presión mediática creció, y pronto otras víctimas, ahora adultas, se atrevieron a hablar. El caso de Sol abrió una puerta que no podría cerrarse. Llegaron denuncias de otros pueblos, de otras generaciones, de otras familias marcadas por el silencio. Esa noche, al volver a mi casa, encendí una vela por Sol. Me pregunté si alguna vez habría consuelo para su madre. El pueblo, herido pero más despierto, comenzó a cambiar, aunque fuera poco a poco. El juicio de Morales y García llenó las bancas del juzgado de Chignahuapan. Doña Petra llegó de la mano de su esposo, sostenidos apenas por la fe y el recuerdo de su hija. Las madres de otras víctimas les acompañaron, solidarias en su dolor. El fiscal presentó las pruebas, la libreta negra, las grabaciones, los testimonios de las exalumnas, el diario de Sol, los restos hallados en la cabaña, la huella de la camioneta, los pagos escondidos. Morales, por primera vez, rompió el silencio. Dijo que solo intentó proteger a Sol del mundo cruel, que todo era un malentendido, que él era un educador incomprendido. Las palabras caían vacías en la sala. El juez, con rostro de piedra, escuchaba sin mover un músculo. Los abogados de la defensa hablaron de falta de pruebas directas, de circunstancias confusas, de testigos influenciados por el escándalo mediático, pero el pueblo ya no podía regresar al silencio. El veredicto llegó después de 3 días de testimonios. Morales fue condenado a cadena perpetua por el secuestro y asesinato de Sol Hernández. García recibió 25 años por complicidad y abuso de poder. El pueblo respiró.
Pero el aire seguía denso. Las campanas sonaron esa tarde, no por fiesta, sino por luto y por justicia. Vi a doña Petra salir del juzgado. Por primera vez en 6 años, la vi sonreír, apenas un destello, como si su hija la abrazara a través del tiempo. Me quedé sentado en la plaza, viendo cómo el sol se ocultaba detrás de los cerros de la Sierra Norte, preguntándome cuántas sones, cuántas madres y cuántos secretos quedan aún bajo la lluvia de los pueblos mexicanos. Las noticias viajaron rápido, más allá de Zacatlán. No pasó ni una semana desde la condena de Morales y García cuando llegaron periodistas de Ciudad de México, defensores de derechos humanos y hasta políticos buscando tomarse la foto junto a la familia Hernández. La televisión nacional puso el rostro de Sol en todos los hogares. La muchacha del vestido verde, símbolo de una generación marcada por el silencio y la vergüenza. Algunos aprovecharon para prometer cambios, reformas, promulgar leyes que, decían, protegerían a las jóvenes del país, pero la mayoría en Zacatlán miraba esas promesas con desconfianza. Aquí la justicia no llegaba en portadas ni discursos, sino en el dolor callado de las madres y la rabia acumulada de los padres. La familia Hernández intentó regresar a la vida de antes. Doña Petra volvió al mercado. Sus tamales ganaron fama más allá del pueblo, y a veces la gente le dejaba flores sobre la mesa, en silencio, como agradecimiento. Don Isauro afinó su guitarra, y en las fiestas volvió a sonar su música, aunque siempre faltaba la última estrofa, como si la ausencia de Sol siguiera marcando el compás de la vida. El fiscal Márquez fue ascendido a una oficina en Puebla capital. Nunca volvió a Zacatlán. Dicen que la ciudad devora a los justos más rápido que la sierra. Por mi parte decidí colgar la placa para siempre. En los años siguientes ayudé a otras familias. Les expliqué cómo pedir ayuda, cómo evitar que el miedo les arrancara la voz. Algunos aprendieron, otros no. El silencio es terco en los pueblos, pero a veces basta una sola chispa para que cambie una generación entera. No fue solo el caso de Sol. En los meses siguientes, otras muchachas, alumnas de la misma preparatoria, de pueblos cercanos como Chignahuapan y Tetela, comenzaron a hablar. Historias viejas, cicatrices nuevas, relatos de miradas incómodas, invitaciones fuera de horario, promesas rotas. El Ministerio Público recibió decenas de denuncias. Algunos casos prescribieron. Otros, por fin, llegaron a juicio. La prensa encontró patrones en los archivos. Los nombres de directores, funcionarios, hasta sacerdotes que por años habían operado en la impunidad, protegidos por redes de silencio, favores y miedo. No todos pagaron, pero el muro de complicidad empezó a agrietarse. Las reuniones de madres en la plaza ya no eran solo para rezar, sino para organizar talleres de defensa, charlas de prevención, círculos de apoyo. En las radios comunitarias, las niñas aprendieron a decir no y a contar sus secretos sin miedo. Un día, una carta llegó al ayuntamiento de Zacatlán. Era de una mujer, ahora adulta, que había sido compañera de Sol. Agradecía a la familia Hernández por haber luchado. Aunque el dolor fuera interminable, decía que el coraje de una madre podía cambiar el destino de muchas hijas. La carta se leyó en la iglesia el Día de los Difuntos, cuando el pueblo entero encendió velas por Sol y por todas las que nunca regresaron a casa. Las nuevas generaciones crecieron con la historia de Sol, no como una leyenda de miedo, sino como una advertencia y un llamado. Las autoridades, ahora bajo la presión de la mirada pública, instalaron cámaras en las escuelas, capacitaron maestros y abrieron líneas de ayuda anónimas, pero en los pueblos, la memoria nunca muere. El mural de Sol, pintado junto al mercado, la muestra con su vestido verde, bailando entre manzanos y nubes de papel picado. Cada año, el día de su cumpleaños,
Los niños dejan flores de cempasúchil al pie del muro, y las viejas cuentan que, al atardecer, una mariposa blanca suele posarse sobre la pintura, justo sobre su corazón. A veces me preguntan si alguna vez encontré paz después de todo lo que vi. Respondo que la paz en México es como la neblina de la sierra. Aparece y se desvanece cuando menos lo esperas, pero siempre regresa. Nunca recuperaremos a Sol, ni a las otras muchachas cuyos nombres siguen en los archivos, pero aprendimos a nombrar el dolor y a exigir cuentas. Aprendimos también que la justicia es lenta y a menudo incompleta, pero que cada voz alzada, cada madre que se niega a callar, siembra una semilla contra el olvido. La última vez que pasé por Zacatlán, una niña me preguntó por qué la plaza estaba tan llena de velas. Le conté la historia de Sol, sin adornos ni mentiras. La niña escuchó en silencio y luego sonrió, como si comprendiera algo que los adultos a veces olvidamos, porque al final, la memoria de Sol ya no pertenece solo a su familia, ni siquiera al pueblo. Pertenece a todos los que alguna vez tuvieron miedo y aprendieron a hablar. Pertenece a quienes luchan para que el silencio no vuelva a ganar. En la plaza, las campanas suenan ahora por todas las hijas de Zacatlán, y cada vez que veo una mariposa blanca, sé que la historia de Sol sigue viva, bailando entre los manzanos, recordándonos que la verdad, tarde o temprano, encuentra la forma de salir a la luz.